Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Segura, bienvenido a un nuevo podcast de la Asociación Oloriz. Y hoy traemos a Jesús Barrón. Y para empezar me gustaría introducir, tiene una larga trayectoria y voy a intentar resumirlo en unos segundos. Para comenzar, Jesús Barrón es director de área de grafística y documentoscopia del Laboratorio de Criminalística del Instituto Andaluz de Criminología de la Universidad de Cádiz. Además es director del Instituto Científico de Criminalística Documental y del Instituto Europeo de Ciencias del Grafismo. Presidente de la Sociedad Científica Internacional de Analistas Forenses Documentos. Además, profesor en el curso experto universitario en técnicas de criminalística forense de la Universidad de Granada, agente responsable de investigación y verificación con la Interpol y también miembro del Laboratorio de Criminalística de la UGR. Joder, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación sobre todo y por estar aquí con vosotros. Así que... Bueno, para comenzar, Jesús, nos gustaría que, también para los oyentes, nos explicase en qué consiste el peritaje caligráfico y la documentoscopia, para poder ubicarnos un poco. Vale, sí, son dos áreas que se refieren principalmente al análisis de firmas, escrituras y documentos, ¿no? En grafística englobaríamos todo lo que es el análisis de escritura manuscrita o firma, y en documentoscopia todo lo que afecta a las cuestiones del soporte, tintas, papeles, medidas de seguridad o cualquier otra cuestión que ya sale un poco fuera de lo que es el análisis de la escritura y de la firma en sí, ¿no? De la propia firma manuscrita, por decirlo de alguna manera. Vale, ¿y cómo llegaste a especializarte o cómo te entró el gusanillo, por así decirlo, de este tipo de peritaje? Bueno, el gusanillo me entró porque un día en la facultad, cuando yo estudiaba, pues hubo una muchacha que me pilló los apuntes y me dijo cómo era, ¿no? Al día siguiente. Entonces yo me quedé muy sorprendido porque yo estaba recién llegado a Granada, venía de Extremadura. Y entonces ella me decía que esto era una cosa, que era grafología. Y bueno, pues empecé a investigar, empecé a leer muchísimos libros, a traerme libros de la Biblioteca Nacional. Y tuve la suerte de hacer un curso en Madrid. Y de la grafología, que es el análisis de la escritura, pero con fines descriptivos o de perfilación y profiling, pues ya pasé a lo que era el análisis para la determinación de autenticidad, o sea, pericia caligráfica, ¿no? Y ahí tuve la suerte de tener a uno de mis mentores que fue, bueno, el que todavía está vivo, es coronel de la Guardia Civil, el que fue director del Servicio de Criminalística, y a partir de ahí ya, pues, hasta ahora. ¿Y en España cuándo se implantó esta especialidad? Es decir, ¿cuando tú empezaste ya estaba muy desarrollada o...? Bueno, en cuanto a especialidad, a ver, esto entra dentro de lo que se llaman estudios no reglados, ¿vale? Incluso en la ley de enjuiciamiento civil nosotros somos peritos no titulados. O sea, los titulados son aquellos que están regulados en el territorio MES con una carrera oficial y un colegio oficial, y nosotros entraríamos dentro de lo que son peritos no titulados. La formación pues se hace de forma privada. Hay así de centros para estudiar y luego ya pues cada uno depende de con quién quiere, qué es lo que quiere estudiar y más o menos se pueden dar determinadas cosas que son muy comunes, pero luego ya cada área de estudio pues ya dependerá del centro en cuestión y de los profesores, claro. Vale. ¿Y la grafología forense tiene que ver con este tipo de peritaje o es algo que va por separado? A ver, la grafología forense serían estudios de la personalidad a través del escrito y firma, ¿vale? ¿Con qué fin? Con el fin de describir la psicología de la persona o factores conductuales en función de ese análisis técnico de la escritura y de la firma, ¿no? Dentro de lo que es el área de grafología forense, pues hacemos intervenciones, es decir, los informes nuestros van dirigidos al ámbito forense o clínico diferencial, médico, etcétera, ¿no? Pero principalmente, por ejemplo, pues para determinar el grado de deterioro cognitivo en una escritura, en una firma de un testamento hológrafo, son estos que se hacen a mano, para saber, por ejemplo, hasta qué punto la persona tiene alteradas las funciones cognitivas. Luego será el profesional en psicología el que tendrá que decir, junto con otros informes, por supuesto, que son complementarios, pues esa es un área, ¿no? Luego a lo mejor se puede hacer en guardias y custodias, pues informes de niños, informes de los padres, en temas de homicidios o de temas penales ya más delicados, pues se puede hacer una perfilación de una persona como un informe más que se aporta al procedimiento, ¿no? Pero eso es un poco el área de profiling o de elaboraciones de perfiles psicológicos a través de una técnica que es muy específica, que es lo que utilizamos en grafología. Pero claro, a muchos de nuestros espectadores quizás les resulte un poco extraña esta idea de conseguir conocer rasgos de la personalidad a través de la escritura. Te queríamos preguntar, ¿hasta qué punto es esto posible y qué grado de fiabilidad tendría? A ver, la fiabilidad dependerá de la técnica y del profesional en este caso que se utilice y de las muestras, ¿no?
La fiabilidad es tan fiable como la descripción psicológica que puede hacer un profesional en las áreas de psicología cuando hace sus exploraciones con sus técnicas. Es decir, si me quiere decir, ¿vamos a llegar al 100%? No, ni el ADN. Por lo tanto, de ahí para abajo, pues imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué fiabilidad tiene? Pues la fiabilidad que haga un informe serio, profundo, utilizando una técnica, utilizando una serie de muestras, y que dé una perfilación para hacer un informe que permita establecer lo que se vaya a buscar. Muchas veces lo habréis visto a los grafólogos en televisión analizando la firma o de Su Majestad el Rey o de el alcalde en las épocas de elecciones o todas estas cosas. No, bueno, eso es una cosa que se hace jugando, pero cuando se hace de forma ya profesional, pues se pueden emitir informes. Incluso hay un área muy específica, el área de grafología educativa, para el área educativa, área de grafoanálisis aplicado a recursos humanos y selección de personal. Se utiliza y trabajamos con empresas para hacer perfilación específica, pues en función de la competencia. O sea, es un mundo muy desconocido, la verdad. Y cuando hacéis peritajes, como has dicho, a gente que tiene distorsiones cognitivas o tiene alguna alteración, es decir, ¿cómo es el proceso? Vosotros o cogéis la escritura, ¿cómo es el proceso hasta que llegáis a identificar de que esta persona de verdad tiene una distorsión cognitiva? A ver, ese tema es muy complicado porque ese tema, primero hay que tener en cuenta, normalmente trabajamos en el deterioro cognitivo, normalmente se suele trabajar con la firma del documento que se cuestione, es decir, si la persona estaba en facultades para poder, por ejemplo, hacer un testamento hológrafo, y lógicamente hay que tener un elenco de firmas, principalmente en el deterioro cognitivo por demencia senil o principio de Alzheimer, es decir, firmas suficientes en cantidad y calidad anteriores al proceso ya degenerativo, ¿no? Y con un informe médico que diga que efectivamente esta persona tenía un deterioro cognitivo. ¿Cuál es nuestra ventaja en nuestra técnica? Que podemos hacer una estimación muy precisa del momento circunstancial en el que se firma. O sea, y temporalmente. Entonces, hace como una comparación de la firma. Es muy complicado. Aquí es muy complicado decirlo porque hay una serie de tablas muy técnicas con una serie de parámetros digráficos que se van puntuando en función de si está o no está y afectan, por ejemplo, a áreas del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. O sea, podemos saber o determinar en función de las alteraciones gráficas que haya qué área puede estar mal funcionando o con mayor deterioro en un área o en otra. O sea, es un tema muy complicado, pero normalmente se nos suele requerir en ese tema para las testamentarías hológrafas, así es verdad. ¿Y en qué tipo de peritaje? Por ejemplo, ¿este tipo es un peritaje que hacéis de forma cotidiana o muy No, se hace más esporádicamente. O sea, lo más normal es el área grafística, es decir, determinar si la firma es auténtica, si la firma es falsa, si el anónimo lo ha escrito fulanito, si esta escritura es tuya, si no es tuya, es decir, normalmente cuestiones de esas, ¿no? En las áreas de documentoscopia, pues si esta tinta ha sido puesta antes que la otra, si el documento ha sido alterado forzadamente, o sea, y estas áreas de grafología forense son ya áreas muy específicas y son muy puntuales, ¿no? En concreto más específicas. Claro, y nosotros como criminólogos ávidos queremos preguntar por el modo y queremos preguntar por qué conexión o qué punto de encuentro tienen la grafística y el derecho penal. ¿Qué tipo de delitos se ven más comunes que requieran vuestros servicios? Todo lo que sea falsedad documental, no falsedad ideológica, sino falsedad documental materializada. Es decir, por ejemplo, determinar si una firma es auténtica o es falsa. ¿Puesta en dónde? Pues en cualquier documento. Si es un documento mercantil, pues en la vía civil. Podemos estar hablando de anónimos o amenazas que iríamos a la vía penal. O una alteración, por ejemplo, en un cheque o una falsificación en un cheque, pues entonces a lo mejor, o un procedimiento laboral. Se empieza a lo mejor un procedimiento laboral con la firma del finiquito, donde se puede decir, un caso muy complicado que se tiene es la determinación del abuso de firma en blanco. Muchas veces uno firma en blanco y luego le rellenan algo, entonces ya tenemos ahí un problema, porque es verdad que la firma es tuya, pero ¿firmaste eso o no? Ahí es donde está el problema. Muchas veces en procesos laborales terminan en procesos penales. Se paraliza el procedimiento laboral y se pasa al procedimiento penal. Y hasta que no se termina ese, no se vuelve otra vez. ¿Por qué? Pues porque hay una falsedad en el documento. Entonces, en el momento que se alegue y se pueda demostrar una falsedad en el documento, pues, o sea, trabajamos ahora hemos presentado un informe al contencioso administrativo, familia, o sea, en cualquier área. Y me resulta especialmente interesante porque yo tengo un caso cercano, en concreto mi pareja, cuando fue a firmar el contrato del trabajo en el que está, no voy a decir la empresa, no firmó en blanco. Y claro, yo en su momento me lo comenté y dije, ¿cómo es posible que haya hecho esto? Y me pregunto, ¿hasta qué punto es posible contrastar que una persona ha firmado en blanco? Sí, vamos a ver, esto muchas veces nos preguntan, a ver, lo más normal es que se diga esta firma auténtica o es falsa. Bueno, yo te puedo dar un curso de 8 horas donde aprendes a determinar si una firma auténtica o falsa en 8 horas. El problema es que es mucho más grave.
porque puede ser que la firma sea auténtica en un documento falso o en un documento hecho a posteriori. ¿Cómo se demuestra eso? Pues con técnicas muy especializadas, depende si hay cruzamiento de trazos, si no hay cruzamiento de trazos. Hay distintas metodologías para poder llegar a determinar que eso, que siendo la firma tuya, se firmó. ¿Se sabe siempre? Bueno, pues no siempre, o sea, esto es como la medicina. La técnica está muy depurada en determinadas operaciones, pero hay pacientes que se mueren. O sea, eso no implica ni que el profesional sea malo ni que la técnica falle. O sea, muchas veces no podemos solventar, pero en la mayoría de las veces sí. O sea, y se puede determinar, claro que sí se puede. Y Jesús, me surge la duda, vosotros en un proceso judicial, ¿nos puedes contar algún caso en el que vuestra prueba, en este caso pericial, haya sido contundente para que el juez diga, mira, pues esta persona, o no, o vuestra prueba no vincula mucho al juez? A ver, no hay ninguna prueba que vincule al juez. El juez tiene autonomía para poder valorar todas las pruebas que se le presenten. Entonces, nosotros entramos dentro de lo que es el procedimiento con la aportación de una prueba muy específica. Luego el juez pues lo valorará en su justa medida, si hay otras pruebas, si hay otras contrapericiales, cómo están hechas y cómo esa prueba se puede articular. Tú imagínate, por ejemplo, que, ¿qué te digo yo? Una identificación de un anónimo. Y solamente se presenta el informe por parte de Fiscalía, que normalmente lo suelen hacer Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado o peritos oficiales. Vale. Y dicen que has sido tú. Pues si no hay más pruebas y no hay más contradicción, podrá haber, pues a lo mejor tú no estabas en ese día, vale, pero son pruebas. Pero vamos a la prueba gráfica. Si te la han tomado mal, se ha hecho una mala identificación, tiene rasgos muy parecidos, o la identificación se ha sustentado sobre elementos muy genéricos, pues te pueden identificar como autor. Si tú no tienes una prueba de contrario que objetivamente pueda demostrar, a lo mejor por otro tipo de pruebas o de muestras que se hayan podido tener acceso, que tú no has sido o que se genera la duda, lógicamente el juez, el único informe que tiene es ese. Muchas veces, hoy hay actuaciones de peritos en los procesos judiciales, dicen la firma es auténtica, y luego llegamos nosotros y decimos la firma es falsa. ¿Y esto cómo es? Contradicción, ¿no? Bueno, claro, pero ¿por qué? Pues porque a lo mejor la técnica que se ha utilizado no es la correcta. Segundo, nosotros hemos tenido acceso a 20 documentos y el otro perito ha tenido acceso a un documento. Nosotros hemos tenido acceso a documentos coetáneos, anteriores, posteriores y coetáneos, y el otro perito ha trabajado con un documento y una diferencia temporal de 20 años. Oiga, nosotros normalmente en los cuerpos de firmas estamos presentes. Muchos no están. Y ahí hay muchas veces que hay dificultades motoras que pueden dar el resultado de un falso positivo. Claro. Entonces, claro, tú imagínate que llevas gafas y por H o por B se te olvidan las gafas. Si yo no estoy presente en la formación del cuerpo de escritura y te pregunto si veo cosas raras, que para eso soy yo el técnico, y no te pregunto, oiga, ¿tiene usted problemas de visión? Sí, ¿y las gafas dónde están? No, me las he dejado en la casa. Entonces, pues porque ya te está variando la escritura. No es lo mismo que seas mío, pues sea, ¿me entiendes? O sea, entonces hay que tener en cuenta que el juez tiene que tener todas las pruebas, las documentales, los informes, los testimonios, y él decidirá en función de lo que crea conveniente. ¿Y el juez, por experiencia, cómo recibe vuestra prueba normalmente? Es decir, ¿le da el peso suficiente? Pues mira, a ver, yo te hablo de la experiencia nuestra. Es verdad que cuando yo empecé hace ya muchísimo tiempo, el primer caso, uno de los primeros casos que tuve fue en la audiencia provincial. Y en la audiencia provincial, la primera pregunta que me hace el Ministerio Público, cuando yo entro, después de entrar una persona de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, me dice, ¿sabe usted quién ha salido? Y yo, pues no. Pero vamos, que tampoco me interesa. Porque yo vengo aquí a explicarle las cosas de mi forma que ustedes no. No, es que el que ha salido es tal, del laboratorio de criminalística, de la Guardia Civil, era Guardia Civil. Y yo, bueno, ¿y? O sea, venimos a ponernos las flores aquí del currículum de cada uno, ¿o no? Y es verdad que hace tiempo sí se daba mayor predominancia a los informes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hoy en día te puedo decir que estamos igual por igual. También hay mucha depuración, lo mismo que hay gente buena, la gente buena. Yo sé que hay compañeros, está mal tirarse piedra en el tejado, pero esto es como cualquier profesión. Los hay buenos, malos, menos buenos. Los cuerpos, nosotros nos llevamos muy bien con Guardia Civil, con Policía Nacional, con Mossos de Escuadra, cuando hemos tenido incluso contrainformes, y tenemos contrainformes con ellos, y no tenemos problema ninguno. Muchas veces no es que trabajen mal, trabajan con mucha presión, que es distinto. Claro. Por ejemplo, yo estoy en todos los cuerpos de firma, en todos. Aunque me tenga que ir a Toledo. Ellos no están en casi ninguno, por no decir ninguno. Pues tenemos un problema, porque la primera pregunta va a ser esa, ¿no? Claro. ¿Estuvo usted? No. ¿Por qué?
Y también, porque eso sí, perdona, sí. cuando hay un homicidio, hay que levantar la escena de un crimen, allí no se toca nada si no llegan los técnicos, ¿no? Pero parece que la grafística somos, pues no sé, un poquito así, los bichillos raros. No, porque nuestra herramienta de trabajo es esa, y si voy a tomar un cuerpo de firma bajo unas determinadas condiciones, debe estar presente el técnico, no el secretario judicial, que es el que da fe, ni el abogado, ni las partes. O sea, yo que soy el técnico, y si usted no está, pues tenemos un problema. Y tenemos anécdotas que son, bueno, ahora son de risa, pero en su día a la persona no le tocó tanta risa, ¿me entiendes? ¿Se puede contar alguna? O? Sí, hombre, claro, en un informe oficial de un cuerpo de seguridad del Estado, pues dice, es fulanito de Copa, el autor de la escritura, ¿no? Pero ¿y en qué se fundamenta? Porque claro, en los cuerpos de escritura ha ocultado la verdadera forma de escribir de forma normal y espontánea. Esto está artificiosa. Si esto se hace un 1 de mayo, el cuerpo de firma, el cuerpo de escritura en el juzgado, nosotros lo hacemos a los 15, 20 días, y este señor nos llega al despacho con los brazos cayolados, con una triple fractura. Entonces, claro, cuando yo lo veo allí, se le hace la correspondiente fotografía, se le pide el informe y dice, bueno, escriba usted, dice, si soy diestro, ¿cómo escribo? Dice, bueno, usted ha hecho un cuerpo de firma, dice, pues con la izquierda lo hice. Claro, imagínate la cara que se le queda cuando el abogado, en este caso de nuestra parte, le pregunta a los peritos oficiales si estuvieron presentes en el cuerpo de firma y por qué hacen esa aseveración sin haber estado y sin haber determinado que efectivamente, pues fíjate cómo eso puede incidir en una mala apreciación. Yo no digo una mala praxis, pero sí una mala apreciación objetiva de lo que es la prueba, ¿no? Joder. Sí, hay que tener mucho cuidado. Sí. Claro, además me imagino que en un trabajo, entre comillas, poco regulado, porque al final la barrera de entrada para ser perito grafístico no está regulada en España por ley, habrá gente de todo tipo, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, el hecho de ser perito no titulado no quiere decirse que no esté regulado. Está regulado porque todas las asociaciones deben presentar un listado oficial a través de las distintas plataformas, ahora ya electrónicas, en sus distintas zonas de actuación, ¿vale? Pero sí es verdad que, por ejemplo, yo hace ya mucho tiempo, cuando era presidente de otra asociación, estuvimos al habla con el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, y todos se tiran la pelota, ¿no? Porque yo le decía, bueno, mire usted, si yo no le voy a pedir ni siquiera una carrera, pero sí el acceso a lo que son los peritajes judiciales. Entonces, exija usted como mínimo un mínimo de horas y un laboratorio mínimo. O sea, qué mínimo eso, ¿no? Eso es como cuando eres dentista. O sea, tú no te puedes hacer una extracción molar allí con la cubertería de plata de la abuela, ni sentar en el sillón relá. Sí. No, pero bueno, aquí como... Bueno, con una lupa se puede hacer, ¿no? Bueno, pues tampoco es eso, ¿no? Porque luego te puede entrar... En un tema judicial te pueden entrar muchas cosas. Entonces, ese es el problema. En la vía privada, cada uno puede elegir a quien quiera. Pero como estamos en unos listados oficiales de donde se insacula cuando se solicita un perito judicial, pues claro, ahí... Eso es la casa de Tócame Roque. Eso muchas veces les digo yo a los abogados en algunas ocasiones, que en las designaciones judiciales es como echar una lotería primitiva, hay quien te toca. Te puede tocar uno muy bueno, te puede tocar uno que ha salido hace 3 días. Claro, además imagino que en el campo de en la criminalística, yo creo que la gente tendrá, por ejemplo, el caso de Sherlock Holmes cogiendo un indicio con el pañuelo, ¿no? Cosas que están súper desactualizadas y, por supuesto, eso atentan contra la integridad de la evidencia. Yo creo que mucha gente pensará que la grafística será simplemente el estudio del cuerpo de escritura, de ataques, de salida de escape, y me gustaría que nos explicase un poco qué metodología científica realmente hay detrás, qué maquinaria se utiliza. Pues mira, esto es muy complicado, por una razón muy sencilla, porque una cosa son lo que son los elementos estructurales, que los elementos estructurales son aquellas cuestiones que cualquier persona ve. Por ejemplo, pues si eres varón de 40 años y con pelo corto, cuando no hay gente así. El problema es lo que llamamos los gestos tipos. Los gestos tipos no son solamente los ataques y los escapes, porque eso se pueden hacer, y tú puedes variar un ataque o un escape en función del útil con el que estás escribiendo. No es lo mismo escribir o firmar o hacer cualquier grafismo con un rotulador calibrado de tinta líquida con un bolígrafo de tinta grasa. Lo que puede aparecer como un escape en gancho, en el otro lado puede ser un escape en arpón. Entonces, eso no son identificativos. Hay elementos identificativos que es lo que el profesor Lorente diría el ADN. Y claro, expertos en ADN hay muy pocos, porque hay que enseñar a ver lo que no se ve, que es lo que normalmente no se enseña.
Es lo que normalmente no se hace. Si ya te estamos hablando de determinadas cuestiones, como por ejemplo elementos no visibles, la presión hoy en día hay que verla por radiación infrarroja filtrada, con una metodología que se llama PEPRI, puesta en evidencia en la presión por radiación infrarroja. Entonces tienes que tener un instrumental para poder ver eso. Si no tienes eso, no puedes hacerlo. Cualquier cosa será una apreciación subjetiva. Pues como eso, pues lentes de aumento, microscopio, y estamos hablando de una cosa muy genérica, y si entramos ya en cuestiones de alteraciones documentales, de cruzamientos de trazos, pues tienes que tener un laboratorio. Tú nada más que te tienes que pasar por un laboratorio de la policía o de la Guardia Civil, de que tengan el área grafística, y verás lo que tienen allí. Es como si te pasas por el laboratorio nuestro y vas a ver lo que tenemos allí. Desde analizadores multiespectrales que cuestan 20 y tantos mil euros, maletines portables para cuando tenemos que salir, microscopios estereoscópicos trioculares que puedes meter desde un folio hasta un libro o hasta un cuadro, como el compañero comentaba el otro día. O sea, eso supone una inversión brutal. Bueno, una inversión como un sector profesional. Si tú terminas odontología y te quieres montar aquí en la calle de más abajo con una clínica, ¿tú qué es lo que haces? Claro. Si es que eso es lo que le pregunto yo a la gente cuando termina. Claro. O sea, otra cosa es, como hacemos muchas veces, que me dicen algunos compañeros, bueno, es que yo no tengo ese... Bueno, pues muy bien, se te alquila, ¿eh? Yo sé que se te alquila. O sea, un médico que tenga que operar, lo que cobra son por sus manos. Pues yo no tengo que tener ni un hospital ni un quirófano. Me voy a un hospital X, privado, ¿cuánto me cuesta el anestesista, la anestesia, y ya está, ¿no? Y yo pongo mis manos, soy el cirujano. Pero es que luego muchas veces la gente que tampoco quiere. Bueno, pero eso sería ya para otro podcast. Y Jesús, volviendo a lo que es el peritaje en sí, ¿es posible falsificar una firma de manera indetectable o casi indetectable? No. Imposible, ¿no? Imposible porque la escritura es como el tema de las huellas dactilares. Es personal, única e intransferible. Cuando tú te mueras, tu escritura y tu firma ya dejará de existir, igual que tu forma física. Ya está, o sea, no hay otra. Entonces, ¿se pueden hacer falsificaciones buenas? Claro que sí. Claro que sí, se pueden hacer. Bueno, ahí las hay muy burdas y las hay muy vastas. Por ejemplo, si yo ahora tengo que falsificar de una firma, la pillo de un lado, ¿qué es lo que hago con medios informáticos? Es lo que se suele hacer. Le hago una foto, me la llevo al Photoshop, al Word, la pego, la pongo y saco un documento, ¿no? Y bueno, de momento ya te siento en el banquillo. Luego ya será el perito si te dice, bueno, me trae que usted el documento original. Bueno, es que no está, se me ha perdido, pero ya tenemos un problema. ¿Me entiendes? O una firma, pues a lo mejor hecha así, la estoy mirando y digo, bueno, voy a calcar en la firma o sea, la pongo así con una imitación servil, ¿no? Entonces ahí sale una serie de rasgos, pero tú imagínate que tú y tu hermano, que estáis acostumbrados, tú y tu socio, o tu secretaria, o el que sea, estáis acostumbrados a veros firmar. Esa persona está viéndote firmar todos los días. Si encima tiene habilidad gráfica, ¿tú quién crees que te falsificará mejor la firma? ¿Alguien que no te conoce o alguien que está todos los días viéndotela? Claro, que está contigo. Esas son las más difíciles. ¿Por qué? Pues porque tienen espontaneidad, están muy habituadas y es verdad que tanto los elementos estructurales como los gestos tipo, claro, ahí ya no son los ataques ni los escapes. Ahí ya tenemos que ir a elementos muy a la cadena del ADN, que es lo que le digo yo muchas veces, a la cadena del ADN. Bueno, he de mencionar, si se me permite contar una pequeña anécdota, que recuerdo que hice un curso el año pasado en el que estabas tú y te enseñé mi firma. Y yo me quedé flipando porque yo hice la firma y me dijiste, a ver, tu firma es tal que así. Y la hiciste y era exactamente idéntica. Claro, pero bueno. Muchos años yo ya, ¿no? Primero, que yo tengo ya mucha, ¿cómo se llama esto? Mucha experiencia visual, ¿no? Y luego tenemos también mucha habilidad gráfica, porque muchas veces tenemos que ponernos en el lugar de la firma, entonces tenemos que hacer el recorrido, y es verdad que sí yo tengo más soltura, pero vamos, que se me pillaría igual, claro, para los ojos del neófito que no lo has hecho igual, ¿no? Mi abuela cuando yo no le falsificaba la firma, sino cuando le decía, Tata, déjame que tenemos que hacer un ejercicio, no sé qué, y me decía, pues yo no sé cuál es la mía, cuál es la tuya, la que acabas de hacer. ¿Por qué? Porque son firmas de personas muy mayores, entonces era Clementina, ponía eso, y claro, eso es muy lento, pero yo tengo una práctica. Esto es como si le dices a Fernando Alonso que coja un coche ahora, pues claro. Le da lo mismo, lo pilla bien, ¿no? Y también el tipo de tinta imagino que influye muchísimo.
¿O no tiene nada que ver? Si es pluma, si es, por ejemplo, un a bolígrafo. ver, depende para qué. Para lo que es la identificación no tiene por qué. No tiene por qué, salvo que tengamos, por ejemplo, ver algunas cuestiones específicas, ¿no? Por ejemplo, con un bolígrafo de tinta líquida, como la tinta es líquida, o con una pluma estilográfica, no de estas que venden aquí en cualquier sitio por 5 euros, sino una pluma medianamente en condiciones, con una tinta en condiciones, pues lógicamente no necesito a lo mejor apretar tanto en el papel como con un bolígrafo como estos de aquí, de tinta grasa, tipo Bic. Porque si yo no aprieto, la bola esférica que lleva en la punta no rota, no impregna de esas microfibras que hay y se quedan depositadas. Pero la tinta líquida, simplemente con que yo ponga directamente sin prácticamente presionar, entonces incide. Bueno, sí puede incidir a lo mejor en las cargas de presión, en los determinados ataques de escape. Por ejemplo, yo tengo unas plumas que pues me salen unos arpones muy significativos porque es muy fina el plumín, y luego tengo otras que son más gruesas que no ves ahí un arpón ni... ¿Qué quiere decir con arpón? El arpón es el final, por ejemplo. Cuando yo termino, sí. ¿vale? Cuando miramos con un microscopio la zona final, muchas veces ahí sale un pequeño arponcillo, o un gancho, o un remate más acerado. Es decir, si remato en seco, ¿no? O sea, si me paro en seco, sí. Claro, pues depende del útil, si es más de punta gruesa, de punta fina. Imagínate que te coges un Edith 1200 de estos que son dos de punta de fieltro, un rotulado carioca. Pues ahí tú no ves un arpón. ¿Por qué? Pues porque la punta es muy gruesa. Entonces no permiten el giro, es muy complicado. Entonces, ¿puede influir? Sí. Sí influye, por ejemplo, en alteraciones documentales, donde yo te firmo 14.000 euros y luego simplemente con otro bolígrafo negro, medio año después le añado una rayita y lo convierto en 44.000. Claro. Y ahí ya tenemos que ir a análisis multiespectral. Sí. Claro, y por ejemplo, con otros materiales como puede ser el lápiz o el rotulador o incluso el pincel en una obra de arte. A ver, eso Vicente ya me imagino que os comentaría algo, ¿no? Es decir, lápiz es verdad que se utilizan relativamente poco. Sí es verdad que el lápiz se suele utilizar muchas veces para falsear una firma, para ponérselo difícil al perito. Por ejemplo, yo tengo una firma mía auténtica en un contrato contigo, ¿vale? Y es auténtica, entonces la quiero negar. Pues simplemente con que la pase por encima, con el lápiz. Ahora llega este que es el perito y digo, esto ya es un repasado. Aquí hay... O sea, bueno, puede haber un... Claro, ¿cuál es el problema de ese señor perito? Que no ha visto si las deposiciones de grafito están puestas por encima o por debajo, porque si yo quiero hacer un calcado deben estar por debajo, no por encima. Entonces eso es lo que se llama, la firma es auténtica, pero está falseada. Bueno, son muchas... Pero con lápiz es verdad que se escribe poco ya hoy en día, muy poco. Por no decir alguna anotación, alguna historia, pero... Y se hace lo mismo, ¿no? Tiene otras características más específicas, pero bueno. Y después de tantos años, Jesús, ¿cuáles son los errores más comunes que una persona a pie comete al falsificar? ¿Al falsificar? Sí, con la intención de falsificar, ¿cuáles son los errores más...? Aquí somos muy chapuceros, eso para empezar a decirlo. ¿No? Es decir, no hay bandas organizadas que hagan unas falsificaciones buenas. Tampoco las personas tienen habilidades, ¿no? Porque a lo mejor lo vas a hacer hoy y ya no lo vuelves a hacer más, ¿no? Entonces son muy chapuceras. Es verdad que cuando en ambientes familiares o cuando se falsifican firmas entre familiares o entre gente de empresa que tienen ese conocimiento visual y además de muchos años ya, es verdad que son las más complicadas de determinar. No porque se intente falsificar, sino porque tengo tanta destreza y tengo tan asumida tu firma que me sale prácticamente que... A mí muchas veces que decimos, bueno, si no estoy yo, me la firmas por mí. Nunca hagáis eso. O sea, si te dice, fírmame, tú nunca limites la firma. Tú firmas con la tuya, por ejemplo, una notificación de Hacienda, de la Seguridad Social, del Ayuntamiento, de la Universidad. Tú firmas con tu firma y pones arriba PP o PO, por orden. Y la recepcionas tú. Porque si tú haces de buena fe la firma de él, que te va a salir hecha un cromo, pues lógicamente él puede en un momento determinado, si se va al contencioso, decir, pues yo no es que no firme la autorización. Y es verdad, entra un peritaje y la firma es falsa, porque la firma es falsa. Entonces claro, lo ideal en estos casos, cuando se autoriza a recoger una notificación, tú firmas con tu firma habitual y pones arriba por orden, porque te ha dicho él, oye, por orden, luego ya nos pelearemos si me lo has dicho o no me lo has dicho, no lo voy a decir, pero la tuya, por lo menos es falsa, no te lo vas a acusar. Y Jesús, ¿en qué caso? ¿Habéis trabajado en casos mediáticos, en casos de relevancia aquí en España? Si se puede comentar alguno. Sí, algunos sí, hace ya mucho en el tema de las niñas de Alcácer. Ah, sí, en el año 92. Las niñas de Alcácer, la policía estaba ya tan desesperada cuando mandaron, creo que mandaron una serie de cintas en un sobre. Y entonces mandaron
a todas las asociaciones de grafólogos y de peritos mandaron la fotocopia del sobre a ver si se podía averiguar algo, ¿no? Era una escritura bastante espontánea y tal. Nosotros aquí en Granada hicimos una investigación sobre ese tema, se las pasamos a través de la asociación a la policía, y es verdad que luego al tiempo, cuando salió todo el tema, pues no íbamos muy mal desencaminados, porque nosotros decíamos que es verdad que la carta del sobre ese no estaba escrita por una sola mano, ni era la escritura de una persona con habilidad como puede ser tú o una persona adulta, ¿no? Sino que podía incluso haber la mano de alguna persona con una habilidad gráfica menor, compatible con la de algún niño, ¿no? Es decir, pues si yo le quiero escribir una carta anónima a ¿me entiendes? Y se la quiero mandar por correo, pues no la voy a poner yo. Ahora te puedo decir a ti, oye, ¿me puedes escribir aquí este nombre? Vale. Entonces, claro, ya derivo mucho, porque ya no soy yo el que está escribiendo, ¿no? Y luego la gente es muy confiada, entonces, como lo de tu pareja, ¿no? Fírmame en blanco. Sí. Yo nunca firmaría nada en blanco, nunca. Yeah. Nunca. Porque eso firma la sentencia de muerte. Sí. Luego vienen los llantos y los lloros, pero es una práctica que es relativamente bastante más común de lo normal. ¿Y qué pasa cuando alguien firma bajo amenaza o bajo tensiones así de muerte o cosas así? ¿Hay que vosotros qué detectáis o qué pasa con esa persona? A ver, mira, no hay bibliografía seria ni profesional que se pueda decir estos son los signos de una persona que está amenazada de muerte. No hay ninguna literatura. Incluso aquí en Guardia Civil, por ejemplo, en concreto, en su día, cuando la banda terrorista ETA secuestraba y mandaban cartas a la familia, ¿no? Pues diciendo tal. Hay estudios internos que, sabiendo que te están apuntando con un 9 milímetros Parabellum, no se puede, porque ellos intentaron, ¿no? O sea, no hay elementos. Sí es verdad que sí podemos determinar elementos de ansiedad, de miedo general, igual que te los podemos determinar a ti. Luego a lo mejor serán las circunstancias en las que puedan encuadrar o no. Pero así, oye, hay una serie de rasgos que se puedan... No. Igual que la escritura, ahora tengo que dar un curso en Argentina sobre la escritura de los suicidas por ahorcamiento, en concreto, que muchas veces dejan una nota, que eso no lo habéis visto en algún curso, pues dejan la nota y lo que hay que ver es si la nota es del muerto o no es del muerto. Claro. ¿Me entiendes? Eso pasa luego ya en la investigación interna de homicidio, pero sí es verdad que tienen unas características muy determinadas en ese sentido, ¿no? Porque la personalidad del suicida es muy... No del que se intenta suicidar y tiene la mala suerte de que se cae y se mata, que ese no quiere teóricamente suicidarse, sino a lo mejor más llama la atención, ¿no? El suicida realmente que se suicida, yo tengo un par de experiencias negativas en ese sentido, se despide previamente de ti y no da, o sea, y no falla, ¿eh? O sea, no es que se toma 30 pastillas y se queda dormido en la casa y luego al día siguiente pues a un lavado de estómago porque ha llegado la de la limpieza o el amigo que no sé qué o la pareja. No, el que se quiere suicidar lo hace, te mete una escopeta en el casa aquí y tú te vas para el otro barrio, pero sobre la marcha. Ahora te tomas 20 Valium, pues a lo mejor termina en el PTS. Sí, ¿no? A lo mejor. A lo mejor te mueres. Pero si tú quieres no fallas. Y es verdad que sí son temas muy delicados, sobre todo para la familia, ¿no? Porque siempre a la familia le queda el por qué se suicidó, y eso sí luego nos piden, por ejemplo, o bien un análisis neurolingüístico o bien un análisis si dejan alguna carta póstuma y cosas, y son algunas desagradables, porque hay algunos que son niños y es complicadillo. Y Jesús, una duda que a lo mejor a los espectadores también le puede surgir, es decir, el hecho de detectar una falsificación, eso ya es grafística, pero sacar rasgos de la personalidad, ¿eso es grafología? Correcto. Vale. Entonces, yo puedo determinar si una firma es auténtica o falsa, eso es el área de grafística y de pericia caligráfica. Y ahora, si a través de un escrito yo quiero saber cómo es esa persona o determinados aspectos de la personalidad, o hacer un perfil o un profiling o lo que sea, eso ya es grafología. Eso ya es grafología, que es determinar cómo es una persona por el análisis técnico y científico de su escritura y de su firma. Y eso también tiene fiabilidad totalmente, ¿no? La misma que la medicina. La misma que la medicina. Sí. Y hablando del profiling... Porque tú me puedes decir, pero podéis fallar, ¿no? También hay médicos que se mueren, un paciente, ¿no? Y eso no quiere decirse que la técnica no esté depurada y que el paciente, el doctor en este caso, haya actualidad, pero...
Es decir, no es que se pueda fallar, ¿puedo yo perfilar mejor o peor? Claro, hombre, no es lo mismo la experiencia de un cirujano recién salido del MIR que el que tiene ya 64 años, ¿me entiendes? Claro. ¿Por qué? Pues porque todo hace. Yo una de las cosas que siempre luchamos aquí en España es que en los cursos de grafística que se dan, sobre todo porque eso sí lo hacen los cuerpos de seguridad, pero no en el sector privado, que sería el acompañamiento de los nuevos peritos. Es decir, nosotros sabemos que tú ahora terminas un curso, tú tienes tu título y tú te apuntas a una asociación y tú al año que viene estás ya peritando en los juzgados, y si conocen lo que sea te puedes llamar a un abogado. Esto es así, claro. Lo ideal es que se hiciera un acompañamiento o bien dentro de instituciones como el IAIC o asociaciones como la vuestra, que deberían de apretar por esa vía, ¿no? En ese sentido, ¿no? De decir, miren ustedes, vamos a hacer un acompañamiento. ¿Para qué? Pues para saber, pues tú te encuentras que te llaman el día 7 de enero y se te cae el mundo. Por muy bien que hayas hecho tu curso y con los mejores, pero la vas a pasar. Entonces lo ideal sería hacer un acompañamiento, ¿no? Para formarse, como el claro, MIR, exactamente claro. igual. O sea, sería lo ideal, pero bueno, eso yo creo que no vamos a verlo. Y Jesús, un momento antes, volviendo a lo que has dicho de la grafología, le quería comentar a los espectadores que hicimos hace unos días, que hemos sido testigos, vaya, porque un compañero nuestro firmó, puso una frase, y Jesús, al instante de unos minutos, pues le sacó un rasgo de su personalidad y nuestro amigo se quedó blanco porque de era... su situación Y de su situación emocional. Sí. Y vaya, que quería decir que es totalmente verdad que nosotros lo hemos vivido con Jesús y que nos quedamos flipando. Sí, vaya. sí, bueno, eso, a un poco de juego siempre tenemos que saber un poco hasta dónde podemos llegar y sobre todo si es un tema público, ¿no? Pero bueno, son rasgos, eso se enseñan en los cursos, ¿no? Eso lo habréis visto en televisión cuando salen muchos grafólogos, este es así, no sé qué, por la T, que sí, para arriba, que sí. Nosotros nunca decimos el rasgo. ¿Por qué? Pues porque luego intenta hacer de una cosa particular algo general, y eso tampoco es cierto, ¿no? Entonces es el conjunto, es como un estudio gestáltico, ¿no? Es decir, tú estudias todos los rasgos en su conjunto y es lo que te dan un perfil. Entonces aquí cuando se está en televisión o en radio, que hemos colaborado, yo colaboro mucho, pues se dan unas pequeñas pinceladas y ya está, ¿no? Y es verdad que sí. Y luego ya sí hacemos informes. Yo otro día a ver si me acuerdo y os enseño unos informes para que veáis, por ejemplo, cómo se trabajan en el área educativa, en el área de profiling para informes de personalidad, en el campo médico, clínico, incluso en el ámbito de selección de personal. Pues tú ahí ves nada más que tablas, gráficas, competencias, relaciones, habilidades, aptitudes, que se quedan, no se quedan muy bien. ¿No? Así escribimos, así somos. ¿Y tú crees que a día de hoy el público general tiene una concepción un poco mística o puede ser incluso escéptica sobre la grafología? Yo creo que cada vez menos. Es verdad que cuando yo empecé, hace ya, mejor no decirlo, pues yo vine aquí con 18 años y terminé los estudios con 21, tanto de grafología como de pericia. Hace 10 años, ¿no? Hace muy poquito tiempo. Tengo 56, pues échale cuenta. Es verdad que cuando tú ibas a buscar un libro de grafología, pues te tenías que ir a la sección de esoterismo, con lo cual ya era un problema, ¿no? Y es verdad que sí nos veían a los grafólogos, ¿no? A los peritos menos, a los peritos calígrafos, como era la parte de la justicia, estos temas. Pero sí es verdad que nos veían con un halo misterioso, ¿no? Hoy en día te tengo que decir que no. Hoy en día ya hay muchos profesionales, hemos hecho mucha labor, también muchos profesionales en los medios de comunicación, de decir que esto es una cosa seria. O sea, nosotros cuando vamos a un informe, yo me relaciono perfectamente y yo no tengo ningún problema con psicólogos, trabajamos con psicólogos en informes diferenciales, con médicos, con neurólogos, cuando vamos al juzgado, o sea, yo no tengo ningún problema, pero también depende de cómo esto ha ido evolucionando y la imagen que se ha ido proyectando. Pero sí es verdad que hace tiempo, ahora ya no, ahora estamos ya en ciencias humanas, ciencias sociales, hoy en día ya tú no ves al grafólogo, es verdad que han hecho mucho daño, gente, iba a decir nombre, pero no como va a ser público, han hecho mucho daño, muchos personas que tienen capacidades sensoriales muy sensibles, tarotistas, adivinadores, etcétera, que aparte de hacer todas esas cosas, pues también decir, yo soy también grafólogo, claro. Y yo he luchado mucho porque la profesionalidad del grafólogo se reconozca y se desligue de otras ciencias. De hecho, que nosotros en el impuesto de actividades económicas tenemos un epígrafe específico, es grafólogo. O sea, no es futurólogo ni determinadas cuestiones, que eso tienen otro epígrafe aparte, ¿eh? ¿Sí? Nosotros tenemos un epígrafe específico que es el 888. Entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado porque... Bueno, para eso pagamos los impuestos todos los trimestres y todo el tema. O sea que... ¿Considera que gracias a vuestra labor todos estos años este tipo de peritaje ha ido cogiendo el puesto que merece la sociedad? Sí, yo creo que sí. Pero vamos, no,
yo he hecho un granito de arena, te puedo hablar de compañeros en España, Sandra Cerro, por ejemplo, pues buenísima, y sobre todo en la parte de grafología histórica, tiene publicaciones, y es verdad que cuando hemos salido, Carlos, por ejemplo, creo que es Carlos Gascón, que salió muchas veces en 4, sí, me suena. fue una Sí. persona con gafitas y tal, muy, muy majo, ¿no? Es decir, y él es psicólogo, ¿eh? O sea, muchas veces cuando nos echan la bronca a los psicólogos y tal, digo, bueno, pues hablar con vuestros compañeros. Y él es psicólogo y grafólogo, y cuando sale en televisión, ya ha salido en Antena 3. O sea, sí es verdad que se ha ido haciendo una labor en cuanto a la grafología, ¿eh? Y de hecho que nosotros estamos pues impartiendo cursos sobre grafopatología clínica y forense, o sea, para expertos a nivel internacional. Entonces, yo creo que ha habido un cambio muy, muy bueno. Todavía falta... Pero se está evolucionando, ¿no? Se ha Pero evolucionado. muchísimo. Y respecto a la memoria histórica, ¿habéis trabajado con ese tema? De la guerra civil, de lo que se ha encontrado. Sí, hay una parte en el despacho que trabajamos con documentación histórica, igual que Vicente, por ejemplo, el del área de expertizaje en obra artística. Sí es verdad que en cuanto a documentos, pues por ejemplo, la última, pues, con respecto a lo que me está diciendo de memoria histórica, ¿no? Ahora se han peritado una serie de documentos para hacer una reclamación al Estado español por una enajenación de dinero cuando se instaura la dictadura de Franco en España, ¿no? Entonces, pues una familia, un señor tenía dinero y el Estado se lo queda. Los documentos, y entonces ahora pues quieren presentar una demanda al Estado. ¿Para qué? Para decir, oye, a mí me quitaron esto, que me lo devuelvan. Y es verdad que se han peritado los documentos, pues creo que eran 2 documentos o 3 del año 1941 Madre mía. y 40. ¿Y eso dónde les han encontrado? ¿En la casa de...? Claro, en la casa. Vale, y los hijos y los nietos, pues claro, saben que a su padre le quitaron una serie de dinero del banco. Bueno, y es verdad que, aparte de que esos documentos están ahí, pero sí se ha tenido que hacer un informe pues para autenticar esos documentos de que están en época, de que no se han hecho ahora mismo, de que son, y además hay bancos, han tenido que ir a modelos muy específicos de el año y pico, cuando el banco tenía este modelo, la firma, o sea, ha sido un tema muy curioso. Y ahí es donde entráis vosotros a... Claro. Y luego, aparte, pues por ejemplo, para determinar, por ejemplo, nosotros hemos estado en el penúltimo documento de Simón Bolívar, que lo tiene un coleccionista privado en España, pues se ha peritado tanto la escritura como la firma de Simón Bolívar, que son unas cuartillitas así muy pequeñitas. Que en cuanto a ellas las mandamos porque el valor histórico, claro. Y se determina efectivamente, ahí hay estudios de papeles, de tinta, de verificación de la escritura, de la firma, y es verdad que son, y hemos colaborado y pues, pedimos la colaboración al museo, creo que fue el Museo Nacional de Arte de Colombia, y nos mandaron en alta definición fotografías de documentos originales de Simón Bolívar que ellos tienen, o sea, y ahora hemos hecho otras cosas con unos generales españoles del año 1870 y tanto, sí, muy curiosas. Sí. Es decir, que colaboráis a nivel internacional, colaboráis mucho con... Sí, pedimos, igual que Vicente, por ejemplo, cuando se pide algo... Un momento, Vicente es un compañero de Jesús, que está el podcast por si queréis verlo, que es perito en obras de arte, el número 4. Sí, el compañero es el subdirector del instituto. Sí. Y luego tenemos una división especializada, que él es el CEO de esa división, y lógicamente igual que se colabora con museos o con determinadas entidades, pues a estos temas también. O sea, ¿por qué? Pues porque si tenemos que peritar la firma, como ha sido el caso, firma, documentos y escritura, porque esa ha sido otra cosa, porque se van a vender, Entonces, claro, el que va a comprar, que va a gastarse un pastizal, y además son documentos históricos de España, no puedo decir nada porque cuando salgan van a pasar a un museo, entonces... ¿Pero son documentos de alguna figura histórica de España? Sí, en concreto de Andalucía. Hostia. Y muy interesante. ¿Y vosotros en concreto de un general, ya vamos a dejar, en 1800 y pico. Y vosotros estáis viendo que todos esos documentos sean oficiales. Claro, porque el vendedor o el poseedor que quiere certificarlo, es decir, él sabe de dónde viene, ¿no? Hay una proveniente que te puede decir que eso viene de aquí, pero hay que certificarlo. Había una serie de manchas que hay que ver de dónde son, la escritura, las firmas, y lógicamente pues se ha tenido acceso hasta con escrituras que nos han mandado de determinados sitios para poder... Claro, porque tenemos que tener la escritura de ese general que ya está muerto, de año 1800 y pico. Entonces, ¿cómo tenemos? Pues hace una labor de investigación, pues que allí tenemos una carta, pues que nos la manden.
Ah, vale, claro. Una resolución. O están en el museo de tal, algunas inscripciones o el libro de tal. Pues que no, y es verdad que hemos colaborado, y colaboran muy bien. Normalmente cuando mandamos algo desde el laboratorio siempre nos facilitan cualquier cosa, ¿no? Entonces tenía un proceso de investigación también brutal. Sí, claro, muchas veces uno va allí y se cree que esto es... Claro. Y ya está, ¿de dónde salen estas firmas? ¿Y quién es este hombre? Porque muchas veces hay que hacer un estudio histórico, ¿no? Porque nosotros no tenemos por qué saber quién era fulanito de Copa. Claro. Que luego sabemos la realidad de lo que tenemos allí, porque tenemos los documentos originales en el laboratorio, ¿eh? Igual cuando viene una pieza de arte. En el momento que nosotros hacemos todas las pruebas, automáticamente se van. Claro. La pieza de arte normalmente se hace con el cliente, se queda fuera, pero se va por una razón muy sencilla, porque no hay seguro que que tampoco sabemos si es auténtica o es falsa hasta que no se determina, pero solamente por la responsabilidad, ¿no? Claro. Entonces, pues son cosas curiosas. Y Jesús, una pregunta. ¿Qué sucede cuando no hay autor conocido de un cuerpo de firma? Como por ejemplo, si yo ahora mismo cojo, o bueno, no se sabe mi escritura, y mando una amenaza, o mando una carta lanzando una serie de información privilegiada, ¿qué rasgos se podrían sacar de mi escritura y cómo se podrían sacar y hasta qué punto tiene eso fiabilidad? A ver, cuando tú mandas una cosa que no firma y eso se considera ya un anónimo, es decir, que no sabemos el autor, tenemos que tener en cuenta si esa escritura está hecha de forma natural o de forma artificiosa. Es decir, si es de forma artificiosa, pues por ejemplo con letra cuadrada o con la mano izquierda o con cosas, es verdad que nos va a dificultar hacer un profiling, es decir, una perfilación, ¿no? Si la escritura es natural, que muchas veces hay notas que se dejan, por ejemplo, cuando se dejan notas en el garaje, que hemos pedido ya unas cuantas, como vuelvas a dejar el coche, te pincho las 4 ruedas. Pero uno no se pone a hacerlo como cuando te van a poner con la mano izquierda. Lo hacen con forma natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando te viene esa persona porque quiere saber o se ha puesto una denuncia o se va a poner una denuncia o se quiere llevar a la comunidad, si eso es una escritura natural, sí podemos hacer una perfilación. Entonces, es verdad que muchas veces dices 4 rasgos como los que digo la última vez, sí. Y dices, tío, ¿está la vecina del quinto A? Hostia. Pues entonces vamos a buscar escritura. Entonces búsquela ustedes si no las tienen. Ah, bueno, pues esta señora fue secretario, fue tal, o fue administrador, no sé. Entonces hay que empezar a hacer ya una labor. Muchas veces si son naturales y si son artificiales es muy complicado, ¿no? Sí. Pero casi siempre el universo tú sospechas de alguien. O sea, si tú recibes ahora mismo una nota anónima, pues siempre sospechas de alguien. Entonces, bueno, pues intentan buscar y entonces para eso estamos los dos. Pues mira, olvídate de este que no es. ¿Y a nivel penal hay algún caso mediático en que la perfilación criminal a través del análisis del cuerpo de escritura haya sido contundente para conseguir la identidad del criminal? A ver, nosotros no... A ver, yo hasta donde llegan mis informaciones sé que se utilizan en investigaciones internas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Aunque luego muchas veces ellos no quieren dar y desligarse, como lo decíamos antes, ¿no? La grafística con la grafología no tiene nada que ver, pero bueno, les han dado curso de grafología y de grafopatología, eso lo sé yo por compañeros que se los han dado, ¿no? Sé que en una investigación interna a nivel de cuerpos policiales se deben de utilizar todos los medios para llegar al esclarecimiento del caso, incluso si tienes que ver a un vidente, que se han consultado, ¿eh? O sea, no hay casos sonados aquí en el FBI y en todos lados. Y negarlo es un absurdo, porque yo entiendo que cuando tienen un caso que hay que esclarecerlo, tú te buscas esto es como cuando tienes un problema físico y dices, es que dices a Houston, pero mire usted, si tenemos aquí en el PTC lo mejorcito que hay, a Houston, pues tú te coges y te vas a Houston, ¿me entiendes? Porque la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, otra cosa es que luego tengas que reconocer o no, pero es verdad que sí se utilizan muchas veces a nivel interno, incluso con colaboraciones externas, ¿eh? Pero hasta ahí puedo ver. Sí. Y Jesús, vuestro equipo técnico, por curiosidad, ¿de cuántas personas está compuesto? O decir, ¿qué roles tenéis? A ver, nosotros en el laboratorio hay un director, que soy yo, luego está el subdirector, luego hay una serie de delegados internacionales y luego hay una serie de colaboradores o partners para determinadas cuestiones muy específicas, por ejemplo, un estudio de pigmentos, análisis químico, en tema de papel, o sea, hay temas. Y luego las delegaciones internacionales que tenemos en Colombia, en México y en
y en Brasil, que son peritos de allí con los que se tiene un acuerdo para en un momento determinado hacer una colaboración, porque muchas veces nos piden o ellos no tienen los medios técnicos, entonces hemos mandado un peritaje a Colombia, hemos mandado otro peritaje a Perú, a Francia, o sea... Es decir, que soy un equipo numeroso, ¿no? No, tampoco tanto. ¿No? No, porque esto es como si si yo soy tu partner. Yeah. Yo no tengo por qué tener... Nosotros tenemos partner, por ejemplo, si tú quieres un aparato, yo no te lo voy a vender. Pero si te ponemos en contacto con un partner que tenemos que se dedican a la venta, desde aparatos más normales a aparatos muy potentes de 100 y pico mil euros. Bueno, pues... Ya, sí. ¿Me entiendes? Sí. Muchas veces nos mandan prácticas, entonces nos mandan currículum, es una práctica, pues ven laboratorio y yo creo que se creen que es un laboratorio de química, y nosotros no aceptamos, por ejemplo, prácticos ni aceptamos currículum a nivel interno nuestro, ¿me entiendes? Porque no, por cuestiones de política interna. Claro, vuestras instalaciones también no se sabe dónde están, no, por privacidad y por seguridad vuestra. Hace ya años tuvimos que cambiar. Antes sí teníamos puesta el domicilio, pero ya tuvimos ahí una serie de amenazas y con el tema de obra de arte pues más complicado. Entonces ahora mismo no. Muchas veces, ¿dónde están ustedes? Digo, ¿dónde nos vemos? ¿Dónde quieres que nos veamos? Por cuestiones de seguridad. Sí. Que no es. Y yo quería preguntarte, porque la semana pasada algunos de nosotros depositamos el TFG y un requerimiento que nos ponían era que la firma estuviese en digital. Entonces, claro, se me vino a la cabeza y digo, ¿cómo tiene que estar esto afectando a la labor de los peritos grafísticos ahora que esto se está popularizando, todo el tema de la firma electrónica y demás? ¿A dónde va vuestro trabajo? ¿Crees que eso va a acabar, entre comillas, suprimiendo vuestra labor? Yo he dado ya alguna conferencia donde he dicho que a los peritos calígrafos, a los expertos en análisis de detección de firmas falsas y tal, nos quedan X años. O sea, lo que conocemos como decir si esta firma es auténtica o es falsa puesta en este documento. Y no me estorba decirlo. Pues porque estamos en el siglo XXI. Es que hoy en día yo no firmo, si yo tengo que firmar un acuerdo con vuestra asociación, me la vas a firmar o la firmamos en papel porque estamos aquí, pues vas a poner tu firma y yo voy a poner la mía físicamente a doble copia, es decir, una copia para ti y otra para mí, originales, o firmas electrónicas cualificadas, la más alta. Entonces, esa no tiene problema ninguno, ¿me entiendes? Porque esa es una firma que te identifica, que se cierra el documento, no hay problemas de datación, ahí sabemos cuándo se firma, quién es el que firma, no se puede alterar, o sea, está todo bien. Entonces, yo creo que con el tiempo, bueno, y ahora estamos que tienes que tener un ordenador, pero ya con el certificado electrónico lo puedes firmar ya en el móvil, o sea, ya el próximo DNI, el último que ya van a sacar, tú vas a poder firmar con tu DNI, saca con NTC, pues lo pones y firmas ya, ni siquiera con él. Eso será, vamos, en breve, en 1 año, 2 años, y el documento como lo conocemos en sí, pues se quedará. Entonces, ¿cómo vamos a quedar los peritos calígrafos? A lo que conocemos ahora, ¿no? Que tiene un papel, una firma. Pues quedaremos dentro de no sé cuándo, espero que me dé tiempo a pagar la hipoteca todavía, pero quedaremos como están ahora los paleógrafos. Los paleógrafos son los señores, los licenciados, los grados, que estudian escritura antigua del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVIII, con unos modelos, con unos papeles, con unas medidas de seguridad. Entonces los peritos calígrafos quedaremos dentro de, vamos a poner 100 años, así no vamos a estar ni tú ni yo, pues quedaremos que aparezca un documento y haya que peritar si esa firma era de este señor. Claro. Ya está. ¿Por qué? Pues porque estamos ya con firmas electrónicas. Entonces, es una seguridad firma electrónica, no se puede cuestionar, porque desde la ley de firma electrónica se puede cuestionar un documento, pero es muy difícil de falsificar. O sea, entonces, nos queda relativamente poco. Yo quería preguntarte por eso, porque la firma digital también puede suponer otro delito. Es decir, si a ti te suplantan o te roban, por así decirlo, tu firma digital. Tenemos que distinguir lo que es la firma electrónica, ¿vale? Vamos a hablar de firma electrónica, que es más técnico, porque hay una ley que es la firma electrónica. Hay 3 tipos de firma electrónica: la simple, la avanzada y la cualificada. La cualificada es la que tú tienes y te tienes que identificar ante un organismo público, como por ejemplo Policía Nacional o la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, donde tú vas con tu DNI y funcionario oficial dice, es este señor y te doy una clave que es tuya. Si a ti te roban el DNI, tienes la obligación de denunciarlo. Si tú ese PIN, primero que el PIN o el certificado que tú instalas, tienes que poner la clave. O sea, si yo no conozco la clave, yo no puedo instalar tu certificado. Entonces, hay una sentencia del Supremo que equivale la firma electrónica cualificada, que es esta, la de los certificados electrónicos, la que tú vas con tu DNI, o sea, no la que haces en una tableta, esa sirve para nada.
¿vale? Eso queda aquí bien claro, eso no sirve para nada. Ni la que pongas con el Word IP, ¿vale? Eso son tonterías. Y si haces eso, tienes un problema, o puedes tener un problema. La firma cualificada es la de certificado electrónico, identificando al poseedor de esa firma, y es el equivalente a la firma puesta en un papel. Como se dice aquí por ahí. O sea, la firma cualificada. Por ejemplo, nosotros cuando firmamos acuerdos internacionales, yo no autorizo, por ejemplo, a que tú llegues y me mandes un documento ahí pegándote tu firma. ¿Sí, no? Porque hay una cosa que es comercio internacional, la firma. Entonces, no. Vamos a firmar un acuerdo entre la Universidad, por ejemplo, de Manizales de Colombia y el ICCD. Muy bien, la firma electrónica, las más altas que haya. Porque si hay una disputa, y luego la gente tiene un problema, que imprimen el PDF, bueno, tú lo puedes imprimir, pero lo que vale es el archivo electrónico. Claro, ¿verdad? ¿Vale? O sea, porque cuando nosotros tenemos acceso a un archivo electrónico con firma electrónica, sí vemos lo que son las credenciales internas, el hash, la validez del certificado, hasta cuándo lo tienes, etcétera. O sea, nosotros cuando damos un curso o damos algo, damos una certificación, tú tienes que ver el documento electrónico, no el papel. O sea, muchas veces la gente imprime y eso no tiene validez ninguna, lo que vale es el documento electrónico, el PDF firmado electrónicamente, ¿no? Vale. Pero nos queda poco, yo creo que nos queda poco, cada vez menos. ¿Y el tema de nuevas tecnologías tipo inteligencia artificial puede reducir aún más esta esperanza de vida? No, ahí lo que van a hacer es facilitar la labor de los expertos. Nosotros ya estamos utilizando desde hace tiempo la inteligencia artificial. ¿Para qué? En plan, no se puede. No para que nos hagan los peritajes, porque es imposible, Yeah. porque no hay inteligencia artificial, sería igual que el SAI, ¿no? El sistema de identificación automática dactilar, ¿no? Entonces tiene que estar el experto. Pero sí es verdad que nosotros estamos ya utilizando y estamos enseñando y estamos haciendo pruebas con determinados modelos, en concreto con los más avanzados que hay en el mercado, para ver cuál es el problema. Que la inteligencia artificial en este sentido ve lo que tú comentabas al principio, los ataques, los escapes, si se inclina, si se va, no sirve para nada. Pero sí es verdad que se puede utilizar, por ejemplo, en grafología. En grafología una de las cosas más complicadas que hay es hacer la elaboración del perfil. Es la más complicada. Yo tengo la tabla, tengo los parámetros y ahora tengo que ponerme a redactar, a darle forma. Claro, si tú enseñas a la inteligencia artificial que esa tabla te interprete los valores que has marcado y te haga una interpretación, es espeluznante, ¿eh? Es espeluznante. Entonces, es verdad que la inteligencia artificial ayuda, claro. Eliminarlo no, de momento. Hasta donde yo llego, creo que no. No hay modelos que... Si no, ya los bancos lo hubieran puesto, ¿me entiendes? Todavía siguen con las tabletillas esas que no sirven para nada, pero bueno. Claro, yo recuerdo, es un campo completamente diferente, pero recuerdo en una conferencia sobre antropología forense que habían conseguido que una inteligencia artificial, mostrando una foto de un hueso tal, estimara el perfil de edad y el perfil de sexo. Y lo hacía con muchísima precisión, pero no era capaz de explicar en qué elementos se había fijado. ¿Hay algún caso de que se haya probado esto con la firma? Nosotros, mira, hemos probado en concreto con dos inteligencias artificiales que son las que tienen los modelos más avanzados en cuanto a lo que es imágenes, ¿no? Y no, el problema es muy complicado porque aunque le hemos enseñado y las programamos, pero lo que ven ellos son muchas veces aspectos que ve cualquier persona. Entonces son aspectos generales y no son identificativos. ¿Te puede dar una aproximación? Sí, pero yo nunca le pasaría unas firmas a la inteligencia artificial. Dime, a ver, esto se lo puede hacer por jugar, ¿me entiendes? Pero eso es como jugar a la ruleta rusa. Ya, sí, sí. Porque hemos hecho pruebas con firmas bajo determinadas condiciones y lo mismo ahí acierta que no acierta. ¿Por qué? Pues porque depende también de la firma. No es lo mismo una firma legible que una firma ilegible. No es lo mismo una firma con mucha masa gráfica que una firma con poca masa gráfica. Entonces la inteligencia artificial yo creo que le cuesta todavía un poquito. Para programar está genial, para otras cosas está genial. Nos ayuda y es verdad que nosotros la estamos utilizando incluso, por ejemplo, para hacer lo que son las interpretaciones. Tú imagínate, yo que no soy químico, por ejemplo, si yo tengo un análisis químico de una tinta, un análisis químico que viene de un laboratorio, ¿cómo puedo interpretar yo eso? No le paso y me hace una... Para tontos, ¿eh? O sea, explícame explícame este análisis y es una pasada. El otro día, un caso para que veas hasta dónde llega. Le han mandado a mi madre una radiografía y dice mi madre, no sé lo que me han mandado. Y yo digo, espérate. Le pasas el expediente, le pasas lo que le ha mandado la médica y te dice, además, ahí el tema está en el PROM,
¿vale? Lo que tú le... Sí. Y le puse un prompt bastante larguito y bueno, espectacular. Sí. Espectacular. El prompt te refiere a lo que tú le pides. Claro, el prompt es lo que tú le solicitas al... igual que, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, para determinados temas, pues con determinadas tablas, cuando tú ya le has enseñado y ya has programado a la inteligencia artificial, pues lógicamente va aprendiendo y va aprendiendo a una velocidad y lógicamente vamos a ver, tienes que hacer un escrito. Tú te tienes que poner a picar. Entonces tú le das un prompt. Es verdad que yo, como me enrollo más que una persiana, pues los prompts míos son muy largos. ¿Qué es lo que quiere, por ejemplo, la inteligencia artificial? El prompt muy largo, porque te lo acota mucho. Entonces yo le hago un prompt de 4 o 5 líneas y me ha escrito una carta. Me escribe una carta para diciendo que tal, no sé qué. Entonces, es verdad, luego la tienes tú que revisar, ¿vale? Y luego, pero sí es verdad que eso no, a mí eso no me preocupa. Sí me preocupa lo de la firma electrónica, eso sí. Eso tenemos los días contados, te lo digo yo de antemano. Que la IA os está ayudando más que perjudicando. Sí, a nosotros sí. Y Jesús, para ir terminando, si alguien que nos esté escuchando está interesado en este ámbito en España, ¿cómo puede acceder o cómo puede prepararse? A ver, yo te voy a ser muy sincero. Vamos a ser cortés y educado. Y vamos a decir, se mete usted en el Google, busca lo que quiere formarte, donde quiere formarte, y esto es como el anuncio ese de Colón. Busca, elige y te quedas con lo mejor o no. Y luego ya, pues si quieres, pues se meten en las páginas web nuestras y nos mandan un correo y lo que haga falta. Nosotros es verdad que somos muy buenos formando. Formamos a cuerpo y fuerza de seguridad de los estados de prácticamente toda Latinoamérica. Hemos hecho colaboraciones con la Academia Internacional, hemos estado colaborando también con Interpol en el cruzamiento de trazos, es decir, tenemos un área dentro de lo que es el laboratorio que es investigación y formación. Hemos hecho ya capítulos muy específicos dentro de lo que es este ámbito, y luego damos cursos específicos de formación para que, no para el perito calefo, sino para el experto, ¿no? Entonces, www.iccd.es, y ahí tienen toda la información, correo, y luego pues que miren, hay mucha gente muy buena, ¿eh? Sí. La verdad es que nosotros somos los mejores. Pero ¿qué te voy a decir yo? Si te digo lo contrario, claro. Esto es pasión de padre. Sí. Pues yo creo que la verdad está muy interesante la conversación. Nos ha quedado bastante claro cuál es vuestro trabajo y qué esperáis de este tipo de peritaje. Y pues Jesús, muchísimas gracias por venir, por prestarnos tu tiempo. Por revenir, por segunda vez. Lo que haga falta, sois muy apañados y lo que necesitéis, yo muy agradecido de la invitación y bueno, que os deseo mucha suerte en esta andadura, que sigáis dando mucha caña y que tenéis mucha labor por hacer para que podáis interactuar dentro de lo que son los estudios que habéis hecho, y ahora con la asociación, pues estas labores de divulgación son muy interesantes, así que muy agradecido. Muchas gracias, Jesús, y un saludo a todos. Hasta luego.